Bueno, hoy se cumple una semana del inicio del paro indefinido del Colegio de Profesores. El proyecto de carrera docente sigue siendo el punto de desencuentro entre el gremio y el Ejecutivo, mientras el Magisterio pide el retiro del Congreso de la iniciativa desde la Comisión de Educación. Advirtieron que dejar de legislar atrasaría la discusión al menos un año más. Vamos a conversar de esto y otros temas junto al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. Señor Gajardo, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo, aquí estamos a su disposición. A ver, lo primero que quiero preguntarle, porque no todos tienen por qué estar enterados del detalle de este tema. Lo primero, si los llaman del ministerio... No, primero, antes que eso incluso, ¿los han llamado en algún momento a negociar, a conversar al menos de parte del ministerio? Mire, el proyecto de ley fue entregado o enviado al Parlamento el 21 de abril. Y una vez que se envió, después, en el transcurso hasta el día de hoy, no hemos tenido ningún contacto con el Ministerio, no hemos tenido ningún intercambio, ninguna mesa de diálogo. Nosotros, posterior al envío de este proyecto de ley, desplegamos un conjunto de acciones, de información, de asamblea. Después se hizo una consulta sobre el proyecto que rechazó el 97,6% de todos los maestros y maestras. Luego hubo 2 paros de advertencia donde fueron muy masivos, con mucha concurrencia del profesorado, y sin embargo, a pesar de todo eso, no ha existido ninguna disposición al diálogo y no se ha levantado esta mesa de diálogo, que es lo que nosotros dijimos: reponer el diálogo, reanudar las conversaciones, retomar el ritmo de las negociaciones. E incluso más, a puerta de la Asamblea Nacional del viernes, nos envía una carta al ministro de Educación, una carta que es muy escueta y donde dice: mire, aquí sitúese todo al Parlamento, ahí debatimos, y cerró definitivamente la puerta. Entonces todo eso ha creado un clima bastante hostil y contradictorio hacia las autoridades en este minuto. Perfecto. Usted dice entonces, no nos han llamado para sentarnos a negociar en ninguna instancia del Ministerio. ¿Usted, en lo personal, ha intentado comunicarse con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, para decirle: sentémonos y conversemos, sí o no? Muchas veces, tanto en forma privada como pública, llamados telefónicos, como también emplazamientos a nivel... ¿Qué le contesta él, en lo privado? De la prensa. ¿Ah? Ellos, por lo general, han sido más bien omisiones, no se han definido, no lo han dicho nada. Y lo último, lo más concreto, fue el que nos citaron del Ministerio el día jueves pasado, a las 6 de la tarde, a horas antes de la Asamblea Nacional, y se nos entrega esta nota que yo le mencionaba recién, esta carta, y que al final esa carta fue rechazada en la Asamblea, porque era una carta que no respondía a lo que le estábamos pidiendo. Si nosotros dijimos reanudar el diálogo, conversar los temas, pero ¿qué tema? Los temas de la carrera docente, los puntos de la carrera docente. Y él sale que deriva eso al Parlamento y además nos responde otra cosa. Perfecto. Señor Entonces Gajardo, fue rechazada por unanimidad esta carta que le envió. Lo entiendo. Si es que no se retira del Parlamento el proyecto de carrera docente, ¿ustedes igual podrían sentarse a negociar si los invitara el Ministerio? ¿O mientras esté en el Parlamento el proyecto de carrera docente, ustedes no se sientan aunque los inviten? Mire, siempre el colegio ha mostrado toda la disposición al diálogo, a discutir los temas, pero hasta el momento no tenemos ninguna invitación formal. No hay nada que así lo certifique. Entonces, si usted me hace esa pregunta, sería sobre un supuesto. Sí. Pero nosotros no podemos actuar sobre supuestos, sino que sobre invitaciones concretas. Y en este caso, ellos nos hacen la invitación, nosotros lo discutiríamos en la directiva, lo vamos a ver en nuestro equipo de trabajo, en el directorio, y de ahí tomaremos una determinación y si vamos o no a conversar con la autoridad. Pero lo importante es que nosotros queremos reanudar el diálogo, queremos una mesa de diálogo. Lo que pasa, y eso nos parece increíble, sobre todo con este gobierno, con estas características, que no estén disponibles incluso a conversar con los actores. Eso me parece muy grave. Ya, pero la pregunta es entonces si ustedes estarían dispuestos o no. ¿No están cerrados a conversar? No es que sea una condición previa para el diálogo el que se retire del Parlamento el proyecto, no es que sea una condición intransable. Bueno, siempre le vuelvo a insistir, estamos disponibles para hacer el diálogo, para conversar los temas, y tanto la Cámara o el
Ejecutivo nos llaman a dialogar, nosotros estamos en esa disposición y les diremos ahí cuáles son nuestros alcances. Nosotros queremos que ese proyecto se cambie, que ese proyecto cambie desde el primer artículo al último, que sea un nuevo proyecto, incluso más. Fíjese que el colegio ha tratado de flexibilizar posiciones, ha puesto toda su voluntad para acotar el debate, ver los que son puntos como intransables, los puntos más importantes, pero aún así no hemos visto la disposición de la otra parte a buscar el diálogo. Entonces, creo que estamos en un punto muerto, en un punto bien delicado, y nosotros esperamos que aquí todas las partes puedan recapacitar y retomar el diálogo, que es una cosa clave en todo este proceso. Usted decía que le parece increíble que un gobierno de estas características no se haya abierto al diálogo. Me gustaría saber a cuáles características se refiere. ¿Por qué le parece tan extraño que este gobierno, en particular, no se haya abierto al diálogo? Mire, la presidenta el 21 de mayo del año pasado, y este propio 21 de mayo dijo: nosotros vamos a construir el proyecto de carrera docente junto con el Colegio de Profesores. Vamos a discutir con ellos los temas. Lo importante aquí es tener la opinión de los propios actores, incluso más. En conversaciones que tuvimos después con ella, puso un ejemplo. Dijo que el Transantiago, precisamente porque nunca estuvieron los actores, los usuarios, los directamente involucrados, los que andan al día a día en la micro, y no se escuchó su opinión, sino que más bien de los equipos técnicos, es que un diseño que parecía muy bonito en el papel después fue un rotundo fracaso. Acá la situación es similar. O sea, para ver temas como la evaluación y muchos otros, es clave buscar acuerdos con la organización. Efectivamente, el ministro nos ha respondido y ha dicho: bueno, pero conversamos, discutimos los temas. Claro, lo hicimos y sobre cuestiones generales, pero además, cuando yo siento que he participado, hemos sido incidentes en el proceso. Cuando propuestas nuestras están incluidas ahí, y desgraciadamente cuando se manda el proyecto desde el Ejecutivo al Parlamento, no se consideraron gran parte de las propuestas que nosotros le habíamos expuesto a ellos ahí mismo en la mesa de conversaciones. Entonces eso no es participación, porque yo invito a dialogar, conversamos, pero después yo no escucho y no mando nada de lo que tú dices a este proyecto. Eso es muy lamentable. Sí. Es algo incluso, fíjese usted, parecido a lo que pasó con el movimiento de los pingüinos en el año 2006, que después se construyó una comisión muy amplia, nosotros la respaldamos, participamos de ella, sacó buenas conclusiones, respaldamos esas conclusiones, pero después mandan un proyecto de ley cuando levantan todas las manos que no tenía nada que ver con los acuerdos de esa mesa plural. Esa forma de legislar no puede ser. Si queremos participación, hagamos la participación de verdad, real, y que seamos incidentes. Hoy día la gente quiere ser escuchada y quiere ser tomada en cuenta en todos estos procesos legislativos. Señor Gajardo, usted es militante del Partido Comunista, partido que es miembro además de la nueva mayoría y por lo tanto partido de gobierno. ¿Este es todavía su gobierno? Mire, nosotros estamos con el gobierno de Michelle Bachelet, hemos respaldado al gobierno y lo defendemos en toda la línea, pero aquí estamos hablando de cosas que son gremiales, que son de política educativa, donde se hace un debate al interior de nuestro gremio, se sacan resoluciones y nosotros nos ponemos a la cabeza de ese cuerpo de resoluciones que son debatidas. A veces no siempre ganamos en esos debates internos, otras veces sí ganamos. O sea, somos un cuerpo colegiado que defiende sus intereses, defiende los intereses de la educación, se plantea en esto y para nosotros no es incompatible formar parte del gobierno, apoyar a un gobierno y además movilizarnos y ser parte del trabajo en la calle. Además, el gremio nuestro, históricamente, siempre ha sido un gremio que en los grandes momentos se ha movilizado y además ha buscado diálogo y negociaciones. Pero usted, señor Gajardo, está democrático. ¿Usted está con un pie en la moneda y otro pie en la calle o hoy por hoy, después de lo que ha pasado con este proyecto, está con los dos pies en la calle? No, mire, esto es una caricatura. Yo creo que aquí no es una incompatibilidad. Hoy yo pienso que un gobierno es fuerte, un gobierno tiene raíces en una sociedad e interpreta a la gente cuando deja que curse la autonomía de los gremios, que no haya intervencionismo, que sea un respeto a la autonomía gremial, y en ese sentido ellos mismos lo han declarado y la propia presidenta lo ha dicho. Nosotros estamos por respetar lo que ustedes acuerden, y en este caso, como digo, para nosotros jamás ha sido incompatible, y sea cual sea el gobierno, siempre el gremio históricamente se ha movilizado y ha dialogado, ha buscado aliados
y ha tratado de coordinar con todos los actores. Y esa es parte de nuestra historia, nuestra política. En eso hay una gran enseñanza del movimiento gremial del magisterio. Señor Gajardo, si usted tuviera que explicarle a la gente que nos está viendo a través de CNN Chile, ¿cuáles son los principales puntos que hay que cambiar en el proyecto de carrera docente? ¿Cuáles son? Mire, son hartos nudos críticos. En realidad es un proyecto que... importante. Y no solo nuestro gremio lo encuentra deficiente, sino que también ya otros actores, plan maestro, muchos connotados especialistas en educación. Pero mire, un aspecto que yo diría que es como el corazón de esta reforma es la famosa certificación. Usted, para avanzar de un tramo en otro, requiere dar pruebas disciplinarias y un portafolio que tiene módulos agregados, que es una forma de evaluación. Esa forma de certificación puede ser bien ordenada, pero tiene el siguiente problema. Fíjese usted que uno es evaluado por la ley 20.501, que incluso son evaluaciones bastante discrecionales porque son en base a una pauta que hace el propio director. Además, tiene hoy día usted la ley de evaluación general, que ya está operando hace más de 10 años, donde todo el mundo, mucha gente se ha evaluado hasta 4 veces ya. Por eso encontramos injusto cuando dicen que no nos queremos evaluar, si eso se está evaluando. Y más encima ahora usted, por el carril del medio, instala esta carrera con una forma más de evaluación. Entonces estamos por 3 carriles siendo evaluados. De hecho, una colega me decía, mira, si hiciéramos todo este proceso completo, pasaríamos en papeleo administrativo, evaluándonos todo el año, y no haríamos clases, no vamos a trabajar para lo que nos han contratado. Y eso es muy lamentable. Entonces, eso tiene que ser funcionado en un solo proceso de evaluación y donde la certificación esté dada por la evaluación y por la antigüedad de cada uno de los docentes. Entiendo. Señor Gajardo, ¿por qué usted ha dicho que... para tener una idea al menos de uno de los principales, sé que hay muchos más y sería larguísimo detallarlos cada uno de ellos. Por supuesto. ¿Usted mantiene sus palabras en el sentido de que, usted ha dicho, y quiero saber si lo mantiene, que el ministro de Educación miente cuando dice que ningún profesor va a quedar peor que lo que está ahora? ¿Miente el ministro de Educación? ¿Le está mintiendo a la opinión pública? Mire, esa nota y esa frase que yo dije en el día de hoy día en la mañana se refería a un programa matinal en la que él dijo eso y otras cosas. Entonces yo por la totalidad de las cosas es que hago esa afirmación. ¿Y a qué me refiero? Que él dejó de deslizar... Me gustaría saber de su boca. ¿Miente el ministro de Educación cuando le explica este tema a la opinión pública? Yo le estoy respondiendo. Él deslizó en la mañana de que los profesores, por una cuestión cultural, no quieren evaluarse. Y eso es falso. Es falso de la falsedad absoluta porque ya hay una ley que está operando, llevamos ya más de 10 años evaluándonos y en todas las conversaciones, y él lo sabe muy bien y lo tiene muy claro, lo que hemos dicho es que hay que fusionar eso, mejorar, modificar la evaluación, pero en ningún caso estamos hablando de oponernos a la evaluación. Entonces eso es mentir. Y lo otro además yo le agrego, él dijo que en Finlandia se evaluaban los profesores. Eso es falso. Yo también estuve en Finlandia en otras épocas, no cuando andaban ellos allá, estuve invitado por la Organización de Maestros de Finlandia y fíjese usted que ya ni siquiera es un tema de debate eso. Ahí hay una absoluta confianza en el profesor, un absoluto respeto a la autonomía del maestro y ahí los centros de formación son los que corren con la calidad de los educandos, de fijar estándares y evaluarlo. Entonces, yo creo que cuando hacemos una evaluación de ese tipo y queremos tirar a la opinión pública encima, ya estamos en otro terreno y yo creo que ese camino no les conviene al Ministerio y no nos conviene a nosotros. Ahora, ¿sigue siendo un interlocutor válido el ministro de Educación si, como usted dice, ha mentido? Mire, eso no me corresponde a mí juzgarlo. Aquí hay un gobierno, el gobierno se ha comprometido con la reforma, la presidenta ha dicho varias veces que con la reforma van a seguir adelante. Yo creo que es importante seguir adelante, pero escuchando a los gremios, escuchando a los actores, y esas serán decisiones que ella tendrá que tomar y será o no interlocutor. Nosotros aquí, más allá de relacionarnos con una persona, o con una autoridad, o con un ministro, nos estamos relacionando con un gobierno, estamos relacionando con una política educacional. Señor Gajardo, desde el Parlamento les han dicho dos cosas. Uno, que si no se va por esa vía y si se saca el tema de la carrera docente del Parlamento, se atrasaría mucho, incluso dicen ellos en un año, todo este proceso. Y segundo, les han dicho que entiendan que ellos son un buen aliado, lo decían Yasna Proboste, lo decía Camila Vallejo, entre otros, que son un buen aliado porque también creen que hay que hacer modificaciones sustanciales al proyecto de carrera docente. Para ustedes, el Parlamento y los parlamentarios miembros de la Comisión de Educación, ¿son un buen aliado? ¿No puede ser ese un espacio de diálogo?
Mire, nosotros hemos conversado con 3 bancadas, la bancada del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana y la del PC y C. Y hemos tenido buena recepción. Nosotros expusimos nuestros antecedentes, entregamos argumentos de los puntos, hemos hecho un intercambio muy tranquilo con todas estas bancadas y al final yo sentí de que ellos no encontraban razón en muchos de los puntos. De ahí a que también muchos parlamentarios se han expresado en que encuentran que el proyecto no está en la línea de lo que se requiere hoy día y nosotros creemos que ahí hay aliados, hay un sector que es muy sensible a nuestros planteamientos y además sensible porque recuerde usted que el Colegio de Profesores está organizado a nivel de todo el país, estructurado en distritos, zonas, provincias y hacen mucho intercambio con los parlamentarios de su zona y los parlamentarios de su zona están como percibiendo en la base lo que está sintiendo el magisterio. Entonces yo creo que hay bastante sensibilidad y es importante. Nosotros el próximo jueves vamos a ir al Parlamento, les vamos a explicar nuestra posición, el retiro. Vamos a ver lo que nos dicen ellos y vamos a hacer un intercambio. Nosotros vamos a pedir que nos apruebe la idea de legislar. Ellos son libertarios en las decisiones que tomen, pero creo que puede ser un interesante intercambio y abrir un canal de poder buscar aproximación, entenderse con las autoridades. Porque sí de una cosa, fíjese usted, estamos muy claras y además aprovecho esto para los profesores que me puedan estar escuchando. Nosotros hemos demostrado que tenemos una gran capacidad movilizadora. Hemos desplegado un paro que se ha mantenido ya más de una semana y cada momento se enriquece más y se fortalece más. Pero no podemos seguir solo por ese carril, tenemos que abrir luces en el espacio de salida al conflicto, de búsqueda, de diálogo y yo creo que por ese lado u otro, pero hay que buscar un camino que nos permita destrabar todo esto e ir dando y avanzando, porque aquí lo que se trata es de avanzar, no solo protestar, avanzar, hacer propuestas, entregar soluciones, y en ese sentido yo creo que el gremio nuestro tiene mucho que decir. Señor Gajardo, decía el senador Alejandro Navarro que no entiende cómo se ha tramitado esta reforma y que no entiende quiénes son los aliados del ministro de Educación en esta reforma, porque se oponen los estudiantes, se oponen ustedes en el magisterio. ¿Quién es el aliado en esta reforma educacional del Ministerio de Educación? ¿O usted cree, al igual que el senador Navarro, que el ministro de Educación no tiene o no ha sabido construir aliados en esta reforma? Mire, acá efectivamente, como usted dice, se ha configurado un cuadro en que el Ministerio aparece solo en todo esto. Sobre todo en esta reforma la oposición es generalizada. Pero también aquí, y para que no se configuren cuadros de este tipo, porque se trata de que el gobierno también tiene que avanzar y salir adelante, es necesario que también el gobierno ponga de su parte. Porque fíjese usted que gran parte de los planteamientos que implica este proyecto, de los artículos que lleva, son expresiones ideológicas de grupos conservadores que permanecen al interior del ministerio y que no quieren cambiar las cosas. De hecho, el tema de la certificación, esta certificación que está basada en la desconfianza al docente, que es individualista, no es colaborativa y que además no agrupa el trabajo solidario de las comunidades educativas, es una concepción que está muy instalada en sectores que son amigos de la educación de mercado. Y yo le doy un nombre, porque quien defendió ese punto en las conversas generales que tuvimos con la autoridad fue Rodolfo Bonifaz, que es el actual director del CPIP. Él es el ideólogo de todo esto, y cuando le hicimos la pregunta le dijimos, oiga, ¿este sistema existe en alguna parte del mundo? ¿Está? Y nos dijo, sí, parece que en algunos estados de Norteamérica, Estados Unidos, hay algo similar. Sin embargo, nosotros que tenemos contacto con las organizaciones de maestros de Estados Unidos, nos han dicho que eso no existe. Y en algunos estados hay, pero tiene otra figura, es otra cosa. Entonces, primero que nada, a ningún gremio se le aplica una certificación de ese tipo, y segundo, no existe en ninguna parte del mundo. Y tercero, los sistemas educativos exitosos precisamente se basan en la confianza de los docentes y no en la desconfianza. Para cerrar, última pregunta, señor Gajardo, porque se nos fue el tiempo, pero esto es un tema relevante, lo sabemos, por eso queremos dedicarle varios minutos. Pero para cerrar, ¿qué le dice usted a los papás cuyos hijos están sin clases a raíz del paro docente, sobre todo en el norte del país, donde por el aluvión ya han tenido problemas y por otras razones también, y hoy suman más y más semanas miles de jóvenes y niños sin clases? ¿Qué le dice usted a los papás de esos niños y de esos jóvenes? Mire, nosotros estamos muy conscientes de todas las complicaciones que esto significa.
De hecho, muchos maestros y maestras también tienen su hijo en la escuela y sufren todos estos problemas, y en eso estamos absolutamente conscientes, y por eso que lo ideal aquí es buscar pronto una solución, una salida a todo este proceso, y una salida que convenga a todas las partes. Pero sí, yo les puedo decir de que hemos tomado las medidas para los turnos éticos, donde todos los maestros que están a cargo del sistema de almuerzo, de los desayunos, ellos van a seguir con sus funciones exactamente iguales, porque sabemos que eso es beneficio para los niños más vulnerables. Y también en el caso del programa PASE y de los preuniversitarios populares que buscan fortalecer a los jóvenes para que, a todos los mejores alumnos de los colegios más vulnerables, para que tengan opción en las pruebas PSU o para ingresar a la universidad, también ese programa sigue intocado y sigue adelante, y se ha tomado todas las medidas para que no haya ninguna dificultad. Perfecto. Así que estamos jugando por varios aspectos para que esto tenga el menos efecto en la población y en la gente. Y solo decirle a los padres y apoderados que ellos nos entiendan, que aquí, cuando estamos hablando de la carrera profesional docente, no estamos jugando la vida profesional para 25 o 30 años. Entonces no es menor lo que está en juego, y lo que se debate es una reforma estructural, y como tal se requiere de que las cosas se hagan como corresponde y escuchando a los actores. Y además, piense usted que esta carrera profesional no es solo para beneficio de los maestros, o sea, aquí no están solo los aspectos económicos puestos sobre la mesa. Esto tiene mucha más implicancia, y en ese sentido es para mejorar las buenas condiciones de enseñanza y para mejorar la calidad de la educación. Jaime Gajardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien, buenas noches. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Chao.